tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Porque recuérdense también que todos los puestos son transitorios y nosotros debemos de mantener también ese cuidado, que no debemos de poner nuestra confianza en los hombres, sino en el Señor. Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga.
Gracias a Dios podemos llegar hasta sus hogares. Deseamos que usted se encuentre bien, también que tome todas las precauciones del caso, que se cuide, que se mantenga con el distanciamiento necesario y, de ser posible, cuidarse de la mejor manera con su mascarilla, lavarse las manos, tener todas las precauciones para evitar cualquier contagio. Por supuesto, por sobre todas las cosas debemos de tener siempre nuestra confianza en el Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dé de su gracia y poder meditar en esta noche su palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tener la oportunidad de orar, de clamar, de pedir, Señor, tu dirección para poder hablar tu palabra. Por ella somos edificados, por ella, Señor, somos dirigidos en este mundo y te pedimos, Señor, que esa palabra sea como dice tu palabra, lámpara a nuestros pies para no tropezar, para poder tener claro, Señor, el consejo para nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche queremos leer ahí en Mateo, en el capítulo 7 y versículo 24. Debemos de poner mucha atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En muchas ocasiones hemos escuchado este versículo y le debemos de poner mucha atención a lo que está diciendo, porque dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Aquí nos hace el señalamiento que debemos de ser hombres prudentes. Y esa prudencia, por supuesto, la debemos de tomar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces nos sigue diciendo que edificó su casa sobre la roca. Sabemos que en una construcción el fundamento tiene que ser muy importante, ya que a partir del fundamento todo lo que se edifique encima de ese fundamento resistirá o no resistirá. Pero aquí podemos ver algo especial, que el Señor nos dice que nos va a comparar a alguien que toma todas esas precauciones de acuerdo a esa palabra que nosotros conocemos. Y esa palabra, por supuesto, es la que en esta noche vamos a meditar. Todos hemos escuchado lo que sucedió con aquel hombre que tenía lepra. Ya solo al decir que aquel hombre que tenía lepra, entonces nuestro pensamiento se traslada a aquel hombre que se llama Naamán. Y eso, por supuesto, lo tenemos en Segunda Reyes, en el capítulo 5. Vaya buscándolo ahí de una buena vez para que lo tengamos en su momento y podamos darle lectura a esa palabra que nos edifica. Conocemos y sabemos que Naamán era general del ejército sirio. Y por supuesto, cuando vamos a esta palabra y la escuchamos, vamos a leer que el rey tenía en alta estima a este hombre, y este hombre era valiente, porque dice la Escritura, porque Jehová había dado victoria por medio de él. Es decir, es un hombre
de alta estima. Todos tenemos amigos que apreciamos bastante y que son de alta estima. En este caso, vemos que Naamán era estimado por el rey. Y por supuesto, todos sabemos que cuando alguien es amigo de un presidente, de una persona importante, pues es algo especial en aquel momento, porque recuérdense también que todos los puestos son transitorios y nosotros debemos de mantener también ese cuidado, que no debemos de poner nuestra confianza en los hombres, sino en el Señor. Sin embargo, aquí nos habla la palabra que a pesar de ser un hombre muy importante, que a pesar de ser un hombre valiente, un hombre de carácter, un hombre que había salido a la guerra y que había dado victoria a los sirios, hay un problema que tiene este hombre. Y este hombre tiene lepra. También conocemos que la lepra en aquel tiempo pues era una situación difícil y era un problema que hacía una separación total entre una persona y otra. Llevaban unas campanillas, que eso significaba que había que separarse, que había que darle el espacio para que la persona pasara, porque el que llevaba esas campanillas estaba anunciando que tenía lepra. Entonces aquí nosotros vamos a leer la palabra del Señor que nos dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 4. Entró Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Él salió pues, él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora aquí, por supuesto, hemos tenido la lectura de estos versículos y nos damos cuenta que hay una señorita, hay una muchacha que trabaja con Naamán. Pero esta persona es israelita y por lo que vemos aquí en la palabra del Señor, sabe quién es Jehová, sabe quién es el Señor. Y por supuesto también nosotros debemos de ver que aquí hay una gran enseñanza, porque también nosotros donde estemos seremos luz. Nosotros donde estemos tenemos que hablar de las maravillas que el Señor hace, no solo en nuestras vidas, sino que también en nuestra congregación, en nuestra familia, cómo
cómo el Señor prácticamente nos saca adelante de cualquier circunstancia. Entonces aquí nosotros vemos que hay algo especial en lo que sucede, y el versículo 4 nos dice muy claro: entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces vemos que es bien importante que nosotros debemos de hablar del Señor. Pero aquí hay algo que esta señorita habla muy claro, porque hay convicción en su corazón. Y también tenemos que ver y recalcar lo que dice el versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es decir, hemos venido hablando de que en nuestras vidas debe de haber convicción para poder asirnos de esa palabra que el Señor nos ha dado, de esa palabra que en este caso es una sanidad, lo que estamos viendo que el Señor va a obrar, pero que en ella hay convicción de lo que el Señor hace. Nosotros tenemos la bendición de poder asistir a una congregación donde el Señor nos ha traído y donde esa palabra se predica, donde esa palabra se ministra y donde esa palabra hace sanidad para aquellas personas que necesitan del auxilio de Él. Esta señorita, por supuesto, aquí habla con convicción porque dice: Él lo sanaría de su lepra. Por supuesto, sabemos que cualquier enfermedad es molesta para nuestro cuerpo, cuanto más tener lepra. Y aquel personaje que el rey estimaba podía ser una persona como héroe en aquel momento. Sin embargo, hay un problema: que tiene lepra. Pero también lo que nosotros debemos de ver es que a pesar de la situación que este hombre está pasando, también hay solución de parte del Señor. Porque el Señor, si bien es cierto, tiene estos recursos de sanidad, de salud para su pueblo, también debemos de ver que si el sol sale para todos, que si el sol sale para buenos y malos, también la sanidad pueden experimentarlo aquellas personas que también tienen esa convicción en su corazón de que el Señor los sanaría. Pero lo que queremos ver es que de acuerdo a esta palabra, el Señor va a hacer las cosas como Él establece, no como nosotros pensamos y creemos. Ahora, aquí ya en el versículo 5 nos damos cuenta que el rey también, de acuerdo a la estima que le tiene a Naamán, le dice que va a enviar cartas al rey de Israel, pero también de acuerdo a esa provisión que tienen los reyes, es decir, no solo lo manda con las cartas, sino que también lo manda con lo siguiente, versículo 5. Y él le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió con él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ahora, aquí por supuesto nosotros tenemos que ver que de acuerdo a lo que cada ser humano pasa, es molesto, y más cuando se está con una enfermedad de este tipo. Entonces no lo manda con las manos vacías, porque por supuesto debemos de ver que el ser humano le pone precio a todo, y más que en este caso nosotros estamos viendo que es el rey el que lo envía al rey de Israel, pidiéndole que sane a Naamán. Y por supuesto lo manda con buena plata,
Y no es solo plata, sino también oro. Y también con mudas de vestido, así como establece la palabra del Señor. Es decir, Naamán, aparte de ir bien recomendado, va con las cartas, va con dinero y va con ropa. A nuestro juicio, esta persona va muy bien, respaldada con todo. Sin embargo, debemos de tener claro que ese es el pensamiento del hombre, que eso es de acuerdo a la capacidad de lo que un ser humano puede hacer. Y qué bueno que en este caso también lo están enviando con suficientes recursos, porque también hay ocasiones donde se solicita algún favor, se solicita algo que puedan hacer por nosotros, pero no necesariamente van a ir con un presente. Aquí en este caso vemos que Naamán va muy bien respaldado, porque definitivamente el rey quiere que su amigo, que aquel hombre que le ha dado la victoria a los sirios, sea sano. También tenemos que observar que de acuerdo a lo que la Escritura nos habla, hay muchos ejemplos que tenemos en la palabra del Señor, donde vemos que muchos gastaron sus recursos, muchos gastaron su plata que tenían y fueron a diferentes lugares, pero no recibieron sanidad para su cuerpo. Por eso debemos de insistir en que el Señor ha hecho en nosotros algo diferente y que Él, cuando fue a la cruz del Calvario, nos dio la salvación, la cual hoy nosotros tenemos convicción de que el Señor ha hecho algo especial para trasladarnos de muerte a vida. Pero también debemos de reconocer que también Él, al ir a la cruz del Calvario, llevó nuestras enfermedades. Y es algo que nosotros debemos de tener bien claro y de poder vivir esa palabra sabiendo que el Señor ha sanado nuestras vidas, nuestros cuerpos, y debemos de hacer nuestra esa palabra, de tener convicción en esa palabra para que nosotros podamos avanzar y poderle servir en este cuerpo sanos para gloria suya. Entonces, pero por supuesto, también nosotros tenemos que recalcar algo importante, que el favor de Dios no tiene precio. Hagamos lo que hagamos nosotros, no vamos a pagar ni la salvación ni la sanidad que Él nos otorga. Cualquier cantidad de plata que nosotros tengamos, aún si nosotros tuviésemos todo el oro y toda la plata de este mundo, no seríamos capaces de poder cubrir lo que el Señor ha hecho por nosotros en cuanto a la salvación y en cuanto a la salud. Los favores del Señor no tienen precio. Es decir, yo no voy a pagar algo porque el Señor ya lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros debemos de ver que realmente si nosotros disfrutamos de esa bendición del Señor, de esa salud, es por su misericordia y es puramente gracia que hemos recibido de parte del Señor. Dios es soberano y Dios actúa como Él quiere. Entonces, nosotros al pensar en un valor, en una cantidad, realmente no podríamos tener una cuantía de lo que pudiese valer. Pero sí podemos ir y ver lo que el Señor hizo por nosotros. Él fue crucificado y Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó el precio y ese precio era únicamente con su sangre. No hay otro precio para poder
obtener la salvación y la salud que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque era necesario que el sacrificio fuera hecho por una persona santa, por una persona sin pecado. Entonces, por eso es que realmente no hay precio por el cual nosotros podamos pagar esa salvación, ni la enfermedad de la cual nosotros tenemos esta palabra que sana nuestros cuerpos. Ahora, cuando nosotros vemos la lectura de la palabra, cuando nosotros le ponemos atención, vemos aquí también algo importante que nosotros podamos seguir leyendo. La palabra del Señor nos sigue diciendo en el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decía, así cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El versículo 7 nos habla de que cuando el rey de Israel leyó esto, él se enoja, él se irrita, porque por supuesto, él dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Y por eso precisamente altera su corazón. Por supuesto que ninguno puede obrar salud, que ninguno puede obrar sanidad con otra persona. Pero esto que está sucediendo aquí también se lo hacen saber a Eliseo. Y sabemos que en el pueblo de Israel, que es la tierra donde el Señor vino, que es una tierra especial y que también Dios se manifestó en aquel lugar, no es simplemente Israel. Hay algo más, donde hubieron hombres del Señor, profetas de Dios, hombres que amaron y que dieron su vida por el Señor. Se encuentra aquí en esta oportunidad Eliseo. Y entonces el versículo 8 nos narra lo siguiente. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este versículo 8 también podríamos decir que tiene mucha relación con el versículo 3, cuando aquella muchacha que trabaja con Eliseo dice, si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es decir, tanto en aquella mujer como en este profeta hay convicción de lo que Dios puede hacer en una persona. Por eso es importante hablar de la salvación del Señor a aquellas personas que tenemos cerca de nosotros, a aquellas personas que no conocen al Señor. ¿Quién es el Señor? Aquellos que no tienen ninguna esperanza, aquellos que viven el día a día y que su corazón está cargado con deudas, con enfermedades, con problemas, con situaciones que ya conocemos, pero que sin embargo hay esperanza. Y nosotros con esa convicción debemos de comunicar también a aquel que no conoce al Señor, enviarles esta palabra. Entonces, cuando Eliseo escucha lo que ha sucedido con el rey de Israel, él dice, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ahora venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En el versículo 9 leemos, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró
a la casa de Eliseo. Es decir, aquí nosotros vemos claramente que llega una persona especial, porque nos lo narra muy bien, que llega con sus caballos, con su carro, y él se para a las puertas de la casa de Eliseo. Es importante ver lo siguiente, en el versículo 10 dice: entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, esta es la medicina. Este es el mensaje del profeta para que Naamán sea sano, para que él sea restaurado del problema que tiene. Cuando nosotros vamos al doctor, nos da una receta y luego al salir, pues se compra la medicina y esperamos que esa medicina haga el efecto en nuestro cuerpo. Entonces, Eliseo conoce el por qué va Naamán, porque él ha solicitado que lo lleven al lugar. Entonces, ¿para qué salir si realmente el que tiene que ser glorificado es el Señor? Y le manda la receta. Y lo volvemos a leer y dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero en el versículo 11, vemos la reacción de Naamán. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él, luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Conocemos la palabra del Señor en algunos versículos y dice: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Dios va a obrar de acuerdo a como Él quiere, no como yo piense, no como yo quiera. Sin embargo, si Naamán está buscando sanidad para su cuerpo, ya tiene la receta. Pero la actitud de aquel hombre es enojarse, molestarse, y según él, que el profeta Eliseo iba a salir, y ya hemos leído lo que él piensa, pero no, Dios realmente es soberano y Dios va a actuar como Él quiere. Por eso precisamente vale la pena hacerle caso al Señor en lo que Él ha establecido en su palabra. No en lo que yo piense, sino que de acuerdo a la palabra del Señor. Él sigue diciendo en el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Por supuesto, si él hubiera ido a meterse a los ríos de Damasco, no hubiera sucedido la sanidad en su cuerpo, porque eso es lo que él piensa y eso es lo que él cree que es mejor. Sin embargo, cuando nosotros vemos la actitud molesta, enojada, prepotente, porque aquel hombre era reconocido no solo por el rey, sino que de plano también de su ejército, también del pueblo. Pero no importa
qué realmente la actitud tenga este hombre. Si él quiere ser sano, será sano de acuerdo a la palabra que el profeta ya dio. Y en algunos casos en la vida diaria nosotros pensamos, yo voy a hacer tal cosa, debería de hacer esto mejor, pero el Señor ya ha establecido algo tan importante como es la declaración del profeta que vaya al Jordán. Y únicamente lo que tenía que hacer era sumergirse 7 veces. Sin embargo, nosotros tenemos siempre la palabra del Señor, pero nos cuesta obedecerlo. En el caso de muchos jóvenes, no tengan novia impía. ¿Qué relación hay la luz con las tinieblas? Sin embargo, tomamos nuestras propias decisiones. Le preguntamos, y a veces ni le preguntamos, sino solo decimos, ¿cuál será el problema de tener un novio o una novia impía? No hay ningún problema, pero es lo que yo pienso, no lo que el Señor ha dicho. Y también en nuestra vida diaria, al tomar una decisión sobre el trabajo y las decisiones que tomemos diariamente, debemos de enfocarnos qué realmente ha dicho el Señor. Y aquí, precisamente, Naamán está en ese cuestionamiento que cualquier ser humano hace ante una circunstancia que él debe de tomar, y la sanidad él la va a experimentar. Y a veces nosotros tomamos decisiones y pasan meses y pasan años y después nos damos cuenta, si yo hubiera hecho tal cosa, no estaría viviendo esto. Si yo estuviera haciendo esto, estaría mejor. Entonces, nosotros debemos de hablar la palabra del Señor y de hacer como la palabra nos dice. Sin embargo, vemos en el versículo 13 algo muy importante, y por eso precisamente también aquellos consejeros, aquellos amigos, aquella gente que esté alrededor y que nos llame la atención realmente a tomar las mejores decisiones, será bien si le ponemos atención, porque aquí vemos en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria al Señor. Debemos de recalcar aquí que él se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y el resultado, pues ya se sabe, porque obedecemos la palabra del Señor, y al obedecer la palabra del Señor van a resultar las cosas que el Señor ya estableció. Y entonces dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, la palabra de fe se hace necesaria esa acción. Cuando Naamán entra al Jordán, rompe aquel esquema de que si el río Abana o Sifarfar podía suceder lo que él pensaba, rompe ese esquema de su cabeza y toma la acción, entra en el Jordán. Pero recuérdense que tuvieron también mucha influencia sus criados, y es decir, él no tomó la decisión porque él lo quisiera hacer, porque a sus ojos no era posible
que al meterse ahí fuera a salir sano. Nosotros debemos de tener convicción en la palabra del Señor. Aquí nosotros vemos en el versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Cuando obedecemos a la palabra del Señor, los resultados son buenos. La palabra de Dios es la que sana, la palabra de Dios es la que es medicina a nuestro cuerpo. Obedezcamos la palabra, tengamos fe en la palabra del Señor, pero también accionemos para tomar esas decisiones en la palabra del Señor. Así que en esta noche vemos que Naamán se fue feliz, retornó a su casa sano al obedecer la palabra del Señor. ¿Qué era lo que había en su cabeza? Aquel río, el otro río, si hiciera esto, si hiciera lo otro, no iba a ser sano. Pero al obedecer la palabra del Señor, quedó sano. Obedezcamos la palabra del Señor. Pongámosle atención a la palabra del Señor y vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias por el consejo de tu palabra. Nos cuesta, Señor, entender, nos cuesta obedecer, pero como dijo aquel hombre que está en la Escritura, ayuda a nuestra incredulidad. Sé propicio, Señor, y que esta palabra quede escrita, quede esculpida en nuestro corazón para ponerla en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y pasen feliz noche. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.